GameTV presenta El turista del espacio, con Alex Ribeiro. Bienvenidos a un nuevo programa de El turista del espacio, donde seguimos con ese repaso que estamos haciendo en esta tercera temporada de, por un lado, lugares y momentos, misiones que han sido emblemáticos y son importantes en la historia de la astronomía y de la exploración espacial, y en esta segunda mitad de lugares o misiones, proyectos que serán importantes en los próximos años y en las próximas décadas. Y aunque no necesariamente centrándonos en cosas relacionadas con el turismo espacial, como puede ser el Centro Espacial Kennedy, sí pensando en lugares que han hecho posible que estemos aquí o que en el futuro podrían ser lugares que lleguemos a visitar. Seguramente no nosotros, seguramente será una generación futura, pero que si el ser humano consigue dar ese salto y convertirse en una civilización interplanetaria, es decir, que tenga presencia más allá de la Tierra, que esté presente en más lugares que su planeta natal, sí es fácil imaginar que llegará un momento en el que los seres humanos podrán viajar con más o menos facilidad a otros lugares. Lo mejor de todo en este programa en particular es que sí que tenemos que utilizar la imaginación hasta cierto punto, pero no vamos a hablar de algo que vaya a suceder dentro de décadas. Es algo que en realidad ya está en marcha, ya ha comenzado, y que en los próximos años se va a convertir en un aspecto cotidiano de la exploración espacial y de las noticias de astronomía, de lo que hace el ser humano más allá de nuestro planeta en misiones tripuladas. Vamos a volver a vivir lo que aquellos que pudieron ver el programa Apolo en directo vivieron a mediados del siglo XX, y ver cómo poco a poco vamos dando esos pasos que nos permitan conseguir que el ser humano sobreviva, porque su destino no esté ligado únicamente a lo que suceda en la Tierra. Y por supuesto, para hablar de todo esto, me acompaña como siempre Norma. ¿Qué tal te encuentras? ¿Estás preparada? Pues deseando hacer un viaje más, ya me conoces. Un destino en cada programa se me queda corto. Pero quiero empaparme bien de la historia, ambiente y expectativas de cada lugar. Es como si fuera la primera en descubrir todos los secretos en cada nuevo trayecto. Bueno, esta vez vas a poder empaparte bien de curiosidades y cosas interesantes, porque vamos a ver un lugar que ya hemos visitado antes, pero ahora lo vamos a hacer de una forma diferente. ¿De verdad? Esta es la parte que más me gusta de nuestros destinos. Cuando conoces un sitio, puedes ir directamente a lo bueno, porque ya sabes dónde están los mejores paisajes o cafeterías. ¿Y qué sitio era? Creo que lo había apuntado en alguna lista. Pues vamos a volver a hablar de la Luna y de la NASA, y en concreto vamos a centrarnos en el programa Artemisa, que ya ha comenzado y que en los próximos años nos va a dejar ver de nuevo a seres humanos caminando en la superficie de la Luna. Algo que ya sucedió en el programa Apolo, pero que muchos de nosotros no pudimos vivir porque todavía no habíamos nacido, y ahora vamos a tener la oportunidad de revivir eso que sucedió en el siglo pasado, con un añadido que es el de querer ir todavía más allá. Así que prepárate, que comenzamos. Nave a punto y motores encendidos. Empieza la cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 1... ¡Despegamos! All engine running. Godspeed, John Glenn. All right, lift off. Rocket start. La verdad es que tenemos que comenzar diciendo que el objetivo del programa Artemisa sería un error pensar que es repetir algo como lo que se hizo en el programa Apolo. Sí es verdad que comparten el hecho de enviar seres humanos a la superficie de la Luna, pero en realidad en esta ocasión con un motivo muy diferente y con un objetivo también mucho más ambicioso. No hay que perder de vista el hecho de que el programa Apolo se llevó a cabo, entre otras cosas y principalmente por motivos políticos. Estados Unidos necesitaba demostrar que era mejor que la Unión Soviética en esa lucha que había entre las dos naciones, no solo a nivel político, también incluso en cuanto a modelo de sociedad, esa lucha entre el capitalismo y el comunismo. Y la verdad es que Estados Unidos necesitaba algo con lo que poder intentar imponerse a la Unión Soviética, que había conseguido muchos éxitos en la exploración espacial, y Estados Unidos siempre había ido a la zaga. Así que el programa Apolo en realidad siempre tuvo esa base de querer demostrar que se era más que la Unión Soviética.
No era un programa que naciese con una aspiración científica importante, por supuesto. Se llevaron a cabo experimentos, la ciencia estuvo muy presente, sí, pero no fue la génesis, podríamos decirlo así, de ese programa. No nació porque Estados Unidos quisiese únicamente explorar la Luna y todo lo demás le diese igual. No, necesitaban ese golpe de efecto frente a los triunfos de la Unión Soviética. Ahora la situación es diferente, ya no estamos en Guerra Fría, la tecnología ha avanzado muchísimo desde aquel entonces y ahora ya no solo es posible enviar seres humanos a la Luna como en aquel entonces, sino hacerlo de una manera mucho más segura y también con muchas más opciones sobre la mesa, porque en aquella época pensar en establecer una base lunar era algo que sí se hubiera podido hacer, seguramente, si se hubiera intentado, pero ni de lejos era algo que se hubiese podido hacer con las garantías y con la, entre comillas, facilidad que se va a poder hacer en los próximos años, en las próximas décadas. Y eso es lo que persigue el programa Artemisa. Lo que se busca esta vez es, sí, volver a la Luna, seguir explorando, especialmente es el polo sur de la Luna, la región que se ha elegido, pero centrándose en cuestiones como de qué manera se adapta el ser humano a un entorno como ese, a entender mejor la historia de nuestro satélite y sobre todo con un objetivo muy ambicioso en el horizonte, que es el de la exploración tripulada de Marte. Ese es uno de los grandes sueños de Estados Unidos y de la NASA. Quieren en algún momento ser los primeros en enviar seres humanos a otro planeta. Marte es el objetivo elegido y para que eso se pueda convertir en un éxito, para que esa misión pueda llegar a buen puerto, es necesario tener mucha experiencia en misiones de este tipo y mucho conocimiento que solo se puede adquirir con misiones tripuladas a la Luna, con mucho trabajo en la Luna y por tanto podemos decir que es un paso intermedio que es inevitable. ¡Guau! Estoy viendo todos los pasos que tiene programados la NASA y esto no es una ocurrencia de última hora, como las que tienen algunos multimillonarios. Artemisa lleva dando pasitos desde hace unos años. ¿Cuántas cosas me he perdido? ¿Cuándo empezaron a preparar las misiones? De momento ya se ha llevado a cabo una misión que es Artemisa 1, que tuvo lugar en 2022 y lo cierto es que fue un poco odisea hasta que despegó porque inicialmente se había previsto que el despegue de Artemisa 1 tuviese lugar a finales de agosto, no fue posible, se intentó solo unos días después, a primeros de septiembre, tampoco fue posible, en el primer caso fue por un problema con las lecturas de la temperatura de los motores y en el segundo caso por una fuga de hidrógeno. Y ya en noviembre es cuando finalmente se consigue lanzar el cohete, se consigue enviar la cápsula Orión al espacio y el objetivo de Artemisa 1 era muy sencillo. Lo que se buscaba era poner a prueba, por un lado, el cohete. Es un cohete nuevo, se llama SLS, son las siglas en inglés de Sistema de Lanzamiento Espacial, y también poner a prueba la cápsula Orión en la que va a viajar la tripulación en las próximas misiones del programa Artemisa, así como su escudo térmico, que es imprescindible para garantizar que una vez que llega el momento de reentrar en la atmósfera de la Tierra, la cápsula puede regresar sin problemas y por tanto, aunque se llama Artemisa 1, era una misión de prueba, era una misión para certificar que todo estaba en orden, que todo está preparado para que en el futuro los seres humanos puedan utilizarla. Y en líneas generales se puede decir que del sistema de lanzamiento del cohete en sí no hubo grandes problemas, más allá de esos contratiempos en la preparación. De la cápsula Orión, lo cierto es que tampoco hay mucho que destacar porque se portó bien durante el viaje. Se hizo un viaje en el que se transportaron 3 maniquíes imitando los 3 astronautas que viajarán en una misión real con sensores para poder obtener datos sobre qué es lo que podrían experimentar esas personas en un viaje a la Luna y así obtener información sobre cosas como la exposición a la radiación, las condiciones en el vuelo, etc. Y fue el escudo térmico lo que sí dio problemas. Es decir, la misión en sí, Artemisa 1, era simplemente enviar la cápsula Orión alrededor de la Luna y regresar a nuestro planeta. Duró algo más de 25 días y todo salió a pedir de boca salvo por el escudo térmico, porque una vez que la cápsula regresa a nuestro planeta, comienza el análisis de cómo ha sido esa misión y se descubre que el escudo térmico ha perdido más material de lo que se esperaba. La NASA hizo un análisis muy exhaustivo, ya se intuía que seguramente habría que retrasar Artemisa 2, la primera misión tripulada,
y era necesario entender qué es lo que estaba sucediendo, qué había salido mal, porque el hecho de que se pierda más material aunque la cápsula llegue intacta es un problema. Quiere decir que puede estar en peligro esa cápsula en un retorno, en una misión en el futuro, si no se toman las medidas adecuadas. Y esto es parte de lo que ha obligado a retrasar Artemisa 2, que en un principio iba a tener lugar en 2025 y ahora ya será en 2026. Artemisa 3 tendrá lugar en 2027 en vez de en 2026 como se había planeado anteriormente, pero lo importante es que estas misiones, las misiones de prueba, son precisamente para eso, para identificar posibles errores y poder corregirlos. Y en el caso de Artemisa 1 todo salió bien porque la cápsula volvió a la Tierra sin problemas, pero el escudo térmico ya se vio que necesitaba más atención. Hace 50 años, Estados Unidos era de los que hacían las cosas más por su cuenta. Pero seguro que ahora, con tanto mercado y desarrollo externalizado, igual tienen que cooperar con otras potencias, ¿no? ¿Quién sabe? Quizás las primeras palabras al pisar la luna sean ¡hola la! Bueno, sí que sabemos que las primeras palabras al pisar la luna no serán ¡hola la!, porque lo que se ha dicho es que en Artemisa 3 viajarán la primera mujer y la primera persona de color a la superficie de la Luna, y que aunque puede que haya un astronauta internacional, es decir, que no sea estadounidense, el resto de la tripulación sí será estadounidense, así que me imagino que las primeras palabras serán en inglés y no será un olala. En otras cosas porque también las comunicaciones con control de misión se hacen en inglés, pero en cualquier caso sí es verdad que evidentemente hay una colaboración internacional entre NASA y otras agencias espaciales y otros países, no ya solo por el programa Artemisa, también en la Estación Espacial Internacional, y en el caso del programa Artemisa esto se ha traducido en algo que se conoce como los Acuerdos de Artemisa. En esencia son acuerdos multilaterales entre el gobierno de Estados Unidos y otros gobiernos de otras naciones que elaboran las normas, las reglas, leyes que podemos esperar que se sigan en el espacio exterior. Los acuerdos están relacionados con el programa Artemisa, son específicamente para el programa Artemisa. Esto es importante mencionarlo porque en realidad hay algo que es el Tratado del Espacio Ultraterrestre, que precisamente regula el uso del espacio y que está apoyado por muchísimas naciones del planeta. De hecho, muchas de ellas ni siquiera tienen la capacidad de enviar una nave al espacio, y los acuerdos de Artemisa en realidad están también anclados en ese mismo Tratado del Espacio Ultraterrestre. Los países que firman los acuerdos de Artemisa se comprometen a también respetar ese tratado. ¿Cuántos países se han apuntado por ahora? La verdad es que muchos. De hecho, es difícil imaginar que todos ellos vayan a participar en el programa Artemisa con astronautas, por ejemplo, pero podemos hablar de algunos países que no es sorprendente que se encuentren en los acuerdos de Artemisa, como es el caso de Italia, España, Francia o Canadá. Nos encontramos también con Japón, de nuevo, nos sorprende por la Agencia Espacial Europea, pero también nos encontramos con otros países que nos pueden resultar más exóticos, como es el caso de Bahrein o Singapur, que se unieron en 2022, Ecuador, India. India especialmente llama la atención por el hecho de que tiene su propia agencia espacial y tienen su propio programa espacial, pero también están en los acuerdos de Artemisa, o Islandia, Angola, o más recientemente, de justo finales de 2024, Tailandia y Liechtenstein. Esto lo que quiere decir es que hay muchos países que se han sumado a los acuerdos de Artemisa, pero evidentemente, ya digo, no necesariamente todos ellos van a participar en el desarrollo del programa. Entre los países que no nos encontraremos en esta lista están China y Rusia, que han decidido seguir un camino diferente. De hecho, Rusia hace un tiempo anunciaba que no iba a firmar los acuerdos de Artemisa porque entendían que están demasiado centrados en los intereses de Estados Unidos más que en los intereses de la sociedad en general. Siempre digo que cuantos más seamos, mejor, porque si viajas sola, al final no tienes muchas cosas que hacer. Necesitas a alguien con quien hablar y compartir fotos, es lo que siempre han hecho los humanos. Pero hay que ir pasito a pasito. Y las primeras misiones son importantes para que el programa pueda avanzar. La siguiente misión del programa Artemisa va a ser Artemisa 2, ya comentábamos. Ahora mismo se supone que está planeada para abril de 2026, pero evidentemente
pueden pasar muchas cosas y se puede retrasar y estos plazos por tanto pueden cambiar. Es la idea que tiene la NASA en estos momentos. Habrá que ver qué es lo que sucede, pero va a ser muy importante, va a ser muy interesante a nivel de sociedad, porque va a ser la primera vez que veamos una misión tripulada que vaya más allá de la órbita baja de la Tierra. Va a enviar a 4 astronautas en un sobrevuelo alrededor de la Luna, es decir, van a dar una vuelta alrededor de la Luna y después van a regresar a la Tierra. Para que nos hagamos una idea, la última vez que seres humanos viajaron más allá del entorno de nuestro planeta fue en la misión Apolo 17 en 1972, es decir, casi 55 años después, será 54 años si se lanza en 2026, veremos de nuevo seres humanos alejándose de nuestro planeta y viajando a otro objeto celeste, aunque sea nuestro único satélite natural y esté a unos 384.000 kilómetros de media. El objetivo de Artemisa 2 es bastante sencillo, es muy simple. El perfil de la misión, es decir, lo que se va a hacer es lo mismo que en Artemisa 1, se va a viajar alrededor de la Luna y se va a regresar a nuestro planeta, pero la gran diferencia es que en esta ocasión sí habrá seres humanos en la cápsula Orión y supondrá el segundo lanzamiento de un cohete SLS y la primera misión tripulada, por supuesto, de la cápsula Orión. La tripulación ya está anunciada desde hace un tiempo. Los integrantes son Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen. Los 3 primeros son astronautas estadounidenses. Jeremy Hansen es un astronauta canadiense, es por tanto la primera persona, el primer astronauta internacional que va a viajar en el programa Artemisa y además también la primera persona no estadounidense que va a volar más allá de la Tierra. Victor Glover, por otro lado, también va a ser la primera persona de color en volar en el programa Artemisa y también en, aunque sea un sobrevuelo, viajar a la Luna. Así que los 3, por tanto, destacan por eso. La primera mujer, la primera persona de color y el primer astronauta no estadounidense que van a participar en el programa Artemisa. Hay que decir que además en el caso de Jeremy Hansen va a ser todavía más especial porque para Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch va a ser su segundo vuelo espacial. Para Jeremy Hansen va a ser el primer vuelo al espacio, va a ser su primera misión y tiene que ser muy especial, pensando en el propio Jeremy, el saber que su primera misión, la primera vez que va a viajar al espacio, va a ir directamente a la Luna. Aunque sí es cierto que se va a tener que conformar, como el resto de la tripulación, con verla desde la distancia porque el sobrevuelo, la distancia a la que va a pasar la nave de la Luna, se planea que esté en torno a los 10.000 kilómetros. Esa es la intención que tienen. Aún así, será una misión importantísima porque va a posibilitar que luego llegue todo lo demás. ¡Qué envidia pasar tan cerquita de la Luna! Y qué rabia no poder aterrizar. ¿Seguro que a algún astronauta se le pasa por la cabeza dar un pequeño salto fuera de la nave? De todas formas, después de esta misión, no habrá que esperar mucho para la siguiente, ¿no? ¿Hay detalles concretos sobre cómo se desarrollará Artemisa 3? ¿Te está gustando el viaje? Encuentra más destinos en elturistadelespacio.com. Artemisa 3 va a ser la misión más especial, sin duda, de todas las que haya en el programa Artemisa, porque va a ser el regreso de seres humanos a la superficie de la Luna. Habrá que esperar un poco, porque ahora mismo está planeada para mediados de 2027, y lo cierto es que no hay mucha información, más allá de que desde NASA se ha contado que tendrá una duración de unos 30 días, y que no se sabe cuál es la tripulación, más allá de lo que decíamos. También viajarán la primera mujer y la primera persona de color en esa misión en Artemisa 3 a la superficie de la Luna. Lo que sí se sabe ya es que el lugar de aterrizaje va a encontrarse en el polo sur de nuestro satélite, que serán 2 astronautas los que viajen a la superficie, los otros 2 se quedarán en la cápsula, seguirán orbitando alrededor de la Luna, suponiendo que es una tripulación de 4. Y esto lo que quiere decir es que, por tanto, nos vamos a encontrar con la misma situación que se daba en el programa Apolo, donde 2 astronautas bajaban a la superficie de la Luna, pero otro astronauta permanecía en el módulo de mando. La gran diferencia es que en el caso de Artemisa 3, lo que sucedía con el programa Apolo era que había un módulo, que era el módulo lunar, que estaba acoplado al módulo de mando, y era ese el que descendía a la superficie de la Luna con los 2 astronautas. En Artemisa 3 vamos a ver algo diferente, porque se va a utilizar un vehículo especial para descender a la Luna. Se trata de
Starship HLS es el nombre que tiene. HLS viene del inglés de Human Landing System, es decir, de sistema de aterrizaje humano o tripulado, podríamos traducir en castellano, y es una versión modificada de la nave Starship que SpaceX está desarrollando y que se utilizará para las misiones del programa Artemisa. En algunas, en otras se va a utilizar otro vehículo para enviar a los astronautas a la superficie del satélite. Es decir, no será un módulo que despegue con la cápsula Orión, sino que será una nave diferente la que se encargue de esa parte de la misión. Y claro, añade la novedad también de que Starship es una nave que se posa verticalmente y los astronautas utilizarán un ascensor para descender a la superficie del satélite. Eso sí, precisamente esa versión de Starship y el hecho de que Starship en estos momentos todavía está en desarrollo es algo que puede provocar que Artemisa 3 tenga un perfil diferente, que la misión sea algo diferente y que no sea una misión que aterrice en la Luna, sino que en su lugar simplemente se ponga a prueba, por ejemplo, el sistema de acoplamiento entre la cápsula Orión y esta Starship HLS, o que se decida algún otro objetivo, porque evidentemente la NASA depende de que SpaceX termine el desarrollo de Starship. En estos momentos todavía están con lanzamientos de prueba, todavía están refinando el diseño de Starship, y eso lo que quiere decir es que cabe la posibilidad de que para 2027 no sea una nave que todavía esté preparada, que esté validada para las misiones tripuladas, por lo que habrá que prestar mucha atención a qué sucede en estos próximos años y cómo avanza SpaceX con Starship, porque va a ser una parte importantísima de esa misión. Esto sí que no me lo pierdo. Espero que no me coincida con algún concierto. Voy a apuntarme la fecha aproximada para empezar a recibir avisos. Pero, un momento, Alex. Cuando lleguen, ¿qué va a pasar? ¿Se acabarán las misiones a la Luna como ocurrió con las Apolo? ¿O tienen algo pensado para después? Claro que tienen pensado qué van a hacer después. Artemisa 3 no va a ser la última misión, ni mucho menos. De hecho, de Artemisa 4 ya se ha contado que, aquí por supuesto siempre suponiendo que en Artemisa 3 se aterrice en la superficie de la Luna, el objetivo es múltiple, porque por un lado se va a volver a aterrizar en la Luna. Eso es uno de los objetivos de Artemisa 4. No se sabe nada, por supuesto, de la tripulación. Lógicamente, si no se conoce la de Artemisa 3, imaginemos Artemisa 4. Pero además, también va a llevar un módulo para la Estación Lunar Gateway, para la Plataforma Lunar Orbital, es el nombre que tiene en castellano, o por lo menos se ha utilizado en castellano en más de una ocasión, y que es un módulo que se está desarrollando conjuntamente por parte de la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Japonesa. Es el módulo de habitación internacional, en realidad el nombre en inglés es International Habitation Module, que va a proporcionar espacio tanto para convivir como para trabajar para 4 astronautas, y tiene que ser durante un periodo de entre 30 y 90 días. Hay otros aspectos de este módulo que también se tienen que cumplir, como que tenga 4 puertos de acoplamiento. Pero lo interesante es que aquí ya estamos hablando de esa estación espacial que va a estar en el entorno de la Luna. Es la sucesora de la Estación Espacial Internacional, y lo que es Artemisa 4 en sí tiene muchas similitudes con Artemisa 3 en cuanto a que también se utilizará ese Starship HLS para enviar a 2 astronautas a la superficie de la Luna, y lo que todavía está en el aire es en qué momento exactamente se llevará a cabo esta misión. Ahora mismo el plan que tiene NASA es que se realice en septiembre de 2028, es decir, las misiones Artemisa 2, 3 y 4 deberían ser consecutivas, una cada año, pero hay que insistir en esa necesidad de NASA de adaptar los planes a lo que vaya sucediendo. Será una misión también que tenga otras novedades, porque va a ser el primer vuelo de una nueva versión del cohete SLS en la que se está trabajando, que es el SLS Bloque 1B, que es una nave más potente, que va a permitir que se pueda lanzar también ese módulo que se va a llevar a la Plataforma Lunar Orbital, y por tanto también veremos el estreno de ese cohete, veremos el estreno seguramente de diferentes novedades en la cápsula Orión, y en el caso de Starship HLS, en vez de acoplarse a la cápsula Orión para recoger a los astronautas o para
devolverlos cuando ya el viaje llegue a su fin y toque volver a la Tierra. En su lugar se acoplará en las dos ocasiones, tanto para el descenso como para el ascenso, a la estación espacial, a la plataforma lunar orbital, y desde allí la cápsula Orión, que también está acoplada a ella, será donde comience el viaje de vuelta de los astronautas que participen en la misión Artemisa 4. Y ya lo adelanto, lógicamente no es lo único que nos espera. Artemisa 4 tampoco va a ser la última misión del programa. Me parece súper romántico ir con tus compañeros a un lugar tan emblemático. Tiene un poco de exploración, un poco de miedo a lo desconocido y un poco team building. Además, entiendo que cuando lleguen a la Luna se pasarán allí unos días haciendo experimentos o planes de futuro. Me pregunto cuáles serán. Every core computers now have primary control of critical vehicle functions. La plataforma lunar orbital o la Lunar Gateway, no nos sorprendamos si nos encontramos con este nombre en castellano, sobre todo en los medios, es una estación espacial que en muchos sentidos va a ser la sucesora de la Estación Espacial Internacional, y digo en muchos y no en todos porque en realidad después de que la Estación Espacial Internacional termine su servicio en la órbita baja de la Tierra, habrá otras estaciones espaciales privadas que estarán en funcionamiento también en la órbita baja de nuestro planeta y por tanto continuarán con parte de esas actividades. Hay otras que se llevarán a cabo, otros experimentos que tendrán lugar en la plataforma lunar orbital, pero lo interesante en este caso es que se espera que el lanzamiento del primer componente de la plataforma lunar orbital tenga lugar en 2027. Para ese entonces la Estación Espacial Internacional todavía estará en marcha y el objetivo es que vaya un paso más allá, porque decía, va a estar en órbita alrededor de la Luna, pero además el propósito de esta estación es que sirva como centro de comunicaciones, por supuesto como laboratorio científico, igual que la Estación Espacial Internacional, como lugar de residencia para los astronautas que participen en el programa Artemisa, en esas misiones, y va a contar con la participación de la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial Canadiense, la Agencia Espacial Japonesa y también la participación de la Agencia Espacial de Emiratos Árabes Unidos, que es una novedad respecto a la Estación Espacial Internacional, además de, por supuesto, lógicamente, NASA, que es la que se encarga de que todo esto se convierta en realidad. Y es algo mucho menos difuso de lo que pudiésemos pensar porque ya está en construcción, ya se está trabajando en la construcción de esos módulos que van a componer la estación, y para Artemisa 4, en 2028, la estación será, entre comillas, básica porque va a estar compuesta únicamente por 2 módulos. Será un poco el punto de partida, si lo queremos decir así, y se trata por un lado del módulo que va a proporcionar energía y propulsión y por otro uno de los módulos en los que los astronautas podrán llevar a cabo sus tareas y vivirán en la estación. Estos 2 módulos se van a ensamblar en la Tierra, se lanzarán en 2027 en un cohete Falcon Heavy, eso es algo que ya está también decidido, y como no hay demasiada prisa cuando llegue ese momento, el viaje hasta la órbita de la Luna será de entre 9 y 10 meses. Al no ser una misión tripulada, se pueden permitir un perfil de misión, es decir, un viaje que sea mucho más largo porque no hay que preocuparse de cómo mantener a una tripulación en buen estado durante ese viaje. Solo va a viajar la estación espacial en sí, en ese cohete. Y una vez esté en órbita de la Luna, poco a poco se irá expandiendo con ese módulo que llevará Artemisa 4, pero también con otros que se irán entregando en posteriores misiones del programa Artemisa. ¿Hasta dónde llegará la estación? ¿Cuánto va a crecer? Es algo que iremos descubriendo con los años, pero ahora mismo se está planteando el despliegue de módulos que se incorporarán a esa estación incluso ya en la década de 2030, en 2031 y 2032. O sea que parece que es algo que va a ir para largo. Voy a necesitar más papel para apuntar todo lo que tienen pensado hacer y sobre todo para no olvidarme de los nombres tan chulos que le ponen a todo. Lo que tengo claro es que la NASA ha planificado el programa hasta el último detalle y no deja nada al azar. ¿Sabes si tienen algo más, Alex? Porque empezamos a irnos bastante lejos en el tiempo. En estos momentos podemos decir que hay 11 misiones planeadas para el programa Artemisa. Esto no quiere decir que vaya a terminar en Artemisa 11, podría haber más, pero es con lo que se está trabajando en estos momentos. Del mismo modo, tampoco quiere decir que las 11 se vayan a convertir en realidad. A lo mejor llegamos a Artemisa 8 y ya está. Pero ahora mismo sí que esa es la cantidad de misiones que se está barajando. De hecho, hay fechas para todas ellas siempre estimadas, porque Artemisa 5 en principio
tendrá lugar en marzo de 2030, un año después, en marzo de 2031, Artemisa 6, en marzo de 2032, Artemisa 7, y ya sin mes, simplemente año, la intención de NASA es que haya una misión cada año, Artemisa 8 en 2033, Artemisa 9 en 2034, en 2035 Artemisa 10 y en 2036 Artemisa 11. De momento, estos son los planes. ¿Qué es lo que se va a hacer en cada una de estas misiones? Está bastante más definido de lo que pudiéramos pensar, porque en el caso de Artemisa 5 se va a llevar un nuevo módulo a la plataforma lunar orbital. Además, será la primera vez que en vez de Starship HLS se utilice un vehículo diferente para llevar a los astronautas a la superficie de la Luna. Se trata de Blue Moon, o Luna Azul, si lo quisiésemos traducir al castellano, que está siendo desarrollada por un consorcio de empresas que lidera Blue Origin. Y en el caso de Artemisa 6, lo que se va a enviar es otro módulo a la estación espacial, a la plataforma lunar orbital. También habrá un aterrizaje en la Luna, no se ha decidido todavía con qué vehículo, y ya más allá de Artemisa 6, lo que se plantea con Artemisa 7 es que se aterrice en la Luna y además se lleve un rover lunar presurizado. Y esto es muy interesante porque estamos hablando de un rover lunar, igual que los que se usaron en el programa Apolo, por ejemplo, o los que se usarán también en el programa Artemisa, pero con la diferencia de que este estará cerrado, estará presurizado, es decir, los astronautas que vayan en el interior de ese rover sí tendrán que llevar el traje espacial por precaución, imagino, pero estarán en un entorno cerrado. Y el objetivo es que se lleve en esa misión, en Artemisa 7, tiene nombre, se llama Lunar Cruiser, y ya está en desarrollo por parte de la agencia espacial japonesa y Toyota. Y Artemisa 8 en 2033 es muy atractiva porque lo que se está planteando es, primero, que la duración de la misión se doble, que pase de unos 30 días a unos 60, y que además en ese aterrizaje se entreguen ya los primeros componentes de una futura base lunar. Así que eso ya llegaría en el resto de la década de 2030, en Artemisa 9 en 2034 y en Artemisa 10 en 2035, donde se plantea una duración de hasta casi 6 meses en la Luna, donde ya sí se tendrá, si todo va bien, una base lunar en la que los astronautas pasarán mucho más tiempo que lo que veremos en las primeras misiones tripuladas a la superficie de la Luna del programa Artemisa. Pero claro, para esto queda una década, así que tendremos que armarnos de paciencia. Me ha parecido genial todo lo que me has contado del programa Artemisa y cómo vamos a llegar a la Luna en los próximos años. Espero que este momento aparezca en los libros de texto como el momento en el que los humanos se establecieron en la Luna. Dice el titular con entonación seria. En realidad la Luna solo es una parada más, ya lo hemos comentado. El gran objetivo es llegar a enviar una misión tripulada a Marte, es uno de los grandes motivos por los que existe el programa Artemisa. El otro, por supuesto, es el de conseguir tener una presencia permanente en la Luna, y eso es algo que llegará en algún momento. ¿Y eso ya está en desarrollo? ¿Cuándo llegará ese viaje? Vamos, cuéntamelo todo. La verdad es que de esa misión a Marte hay menos que contar de lo que seguramente sería deseable, porque es el gran objetivo de NASA. Quieren llegar a enviar seres humanos al planeta rojo, pero lo cierto es que ahora mismo todavía hay muchas cosas en el aire, y son cosas que se van a tener que entender gracias a lo que se aprenda en el programa Artemisa, también a diferentes estudios que se están llevando a cabo y a diferentes pruebas. De hecho, ya ha habido experimentos en la Tierra con diferentes grupos, con 3-4 personas, en imitaciones de futuras bases marcianas para entender cómo se comporta una tripulación que está encerrada en un espacio reducido como será una base en Marte, y cómo conviven durante un año, para entender cuáles son los desafíos a nivel de convivencia, es decir, en la relación entre personas, también a nivel de salud mental, porque se imita incluso el retraso en las comunicaciones que experimentarían con la Tierra si estuviesen en una misión real en Marte, y se está trabajando, por tanto, mucho y muy duro en conseguir que esa misión pueda ser una realidad. El problema es que los obstáculos que hay que superar son enormes. El viaje a Marte es mucho más largo que a la Luna. Hay que entender cómo proteger a una tripulación durante meses de viaje por el espacio interplanetario. Hay que entender cómo proteger a esa tripulación, cómo hacer que estén en las mejores condiciones cuando lleguen a la superficie de Marte y se dirijan a la base marciana que se habrá construido para que puedan vivir allí durante el tiempo
que haya que esperar antes de poder volver a la Tierra, y eso es lo que hace que haya mucha incertidumbre respecto a cuándo esto se podría convertir en realidad. El objetivo de Estados Unidos, lo que se llegó a decir en un principio era que fuese en la década de 2030, en algún momento. Eso sigue siendo en principio el objetivo, que tenga lugar a mediados de la década de 2030, pero es verdad que lo que se está comentando es que seguramente no sucederá antes de la década de 2040. Es una misión en la que en realidad todo va a tener que estar muy bien controlado y muy bien entendido, porque cualquier cosa que le pueda pasar a la tripulación en Marte puede ser catastrófico para la misión. Evidentemente, si hay un problema de salud grave, por ejemplo en la Luna, aunque es complicado, sí que se puede plantear de qué manera rescatar a ese astronauta, cómo llevarlo a la Tierra. En el caso de Marte no, en el caso de Marte si la tripulación queda incapacitada por cualquier motivo, evidentemente hay muy poquitas opciones de que se pueda remediar. Sin embargo, si todo se prepara bien, si se tiene mucha información sobre cómo se comporta una tripulación que pasa aislada mucho tiempo en esos meses de viaje hasta Marte, se puede tener un contexto muy diferente sobre cómo preparar a esos astronautas, sobre qué requisitos debe reunir la nave y la base para que estén en las mejores condiciones posibles en cada momento. Así que en ese sentido el camino es todavía muy largo, pero es cierto que tarde o temprano esa misión con destino a Marte tripulada se convertirá en realidad. ¿Cuándo? Ahora mismo nadie puede dar una estimación, solo se habla de fechas de una manera ambigua, en algún momento de la década de 2030, quizás a principios de 2040, pero la realidad es que no se va a saber hasta dentro de unos años y a lo mejor la fecha real termina siendo algún momento de la década de 2050. Con esto lo que quiero decir es que queda mucho por recorrer y entender todavía antes de que haya plazos que sean mucho más concretos, y en todo este tiempo van a seguir esos experimentos y esos proyectos para tener la certeza de que se han conseguido todas las respuestas y toda la información necesaria para garantizar la seguridad y la supervivencia de esa tripulación. Alex, con Space Tours, todos nuestros destinos se convierten en el sueño más maravilloso de mi vida. Pero como turista exploradora, soy incansable. Así que vas a tener que preparar algo realmente bueno la próxima vez. ¿Tienes algo en mente? Pues sí que tengo algo en mente, porque en el próximo programa del Turista del Espacio vamos a hablar de un telescopio que se va a desplegar próximamente, que es el telescopio espacial Nancy Grace Roman, que es en muchos sentidos el gran sucesor del telescopio Hubble, porque el telescopio James Webb observa en el espectro infrarrojo y en el que hay muchas esperanzas depositadas, así que nos vamos a centrar en un lugar en el que sí que no habrá turistas espaciales en el futuro, pero que también sirve para ver otro aspecto en el que la astronomía y la ciencia va a avanzar en los próximos años, y además mucho más cercano en el tiempo que algunas de las misiones del programa Artemisa, porque se va a lanzar en esta misma década. Y eso es lo que nos espera en la próxima cita del Turista del Espacio, pero también os puedo adelantar que en el último programa de esta temporada vamos a mirar incluso más lejos, no a esta década, no a la siguiente, sino a un objetivo que, si se consigue, será muy potente para la exploración, para la ciencia, para la astronomía, para entender mejor cómo es la galaxia, cómo son los planetas que están más allá del sistema solar, y el conseguirlo va a implicar muchos avances tecnológicos, aunque eso, ya digo, será algo para ese cierre de temporada en ese programa que vendrá después del telescopio Nancy Grace Roman. Así que, como siempre, quiero daros las gracias por haber elegido el programa para pasar este ratito, que espero que haya sido entretenido. Por supuesto, muchas gracias a Norma por acompañarme, y si os apetece, si tenéis ganas de más, os espero en el próximo programa del Turista del Espacio con el telescopio Nancy Grace Roman. ¡Hasta luego! Gracias por volar con Space Tours, la única agencia de viajes que te llevará de vacaciones a los confines del universo desde tu imaginación. Permanece atento a los carteles, porque enseguida anunciaremos tu próximo destino. ¡Adiós! Acabas de escuchar El Turista del Espacio, una producción de Game TV. Y recuerda, si no quieres perderte ningún episodio, visita elturistadelespacio.com y disfruta de todas las temporadas.